Aquí estoy seleccionando los 3 colores que voy a estar usando para hacer la cobija de mi nieto o nieta, y va a ser de margaritas en estos 3 colores. 60, yo saqué la cuenta y necesito hacer 108 cuadritos porque cada uno de mis cuadritos va a medir 5 pulgadas. Saqué la cuenta y necesito 108 cuadritos. 12 para la parte más larga y 9 para el ancho. Y luego la voy a estar haciendo un borde. Empezamos con un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a tejer 12 puntos altos. Subimos primero con 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto, y luego vamos a tejer 11 más dentro de este anillo. Este sería nuestro punto número 12, punto alto número 12. Cerramos el anillo y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena donde subimos. Y luego hacemos una cadena para ajustar. Y aquí ya podemos cortar nuestro hilo amarillo y vamos a hacer ahora los pétalos. Ahora vamos a cambiar el hilo por el blanco o naked y vamos a hacer un pequeño nudo. Empezamos en cualquiera de los puntos que quieran. Vamos a hacer un total de 12 pétalos. Hacemos un nudito y pasamos el hilo por aquí y luego vamos a subir con 4 cadenas. Y vamos a hacer dobles puntos altos. Esto vamos a hacer 3 en cada pétalo, por cada pétalo, y vamos a tratar de ir escondiendo estos hilos aquí abajo. Entonces metemos aguja, sacamos por 2 y sacamos por 2 más. Luego hacemos otra vez doble para doble punto alto, metemos aguja, sacamos por 2 y sacamos por 2. Y aquí nos van a quedar 3 punticos. Entonces estos los vamos a cerrar con un solo punto deslizado. Luego hacemos 2 cadenas de separación y vamos a hacer exactamente lo mismo en el siguiente punto, tratando de esconder estos hilos de aquí abajo. Entonces vamos al siguiente punto. Este siempre es un poquito difícil de agarrar, el segundo punto, porque es donde se cerró la vuelta anterior. Entonces, perdón, hice uno. Hacemos doble para doble punto alto. Y vamos a meterlo por este y vamos a esconder estos, como les dije. Metemos uno, sacamos por 2, hacemos otra vez para doble punto alto. Y de nuevo sacamos por 2, Vamos al tercero. Se repite la misma secuencia, sacamos por 2, porque estamos haciendo dobles puntos altos. Y de aquí en adelante vamos a tener siempre 4. Entonces hacemos el punto deslizado por los 4 puntos. De nuevo 2 cadenas y como ven ya se están formando los pétalos. Ya llevamos 2 pétalos, tenemos que tener 12 pétalos en total. Siempre es lo mismo de 2. Yo soy la que me estoy equivocando. Tenemos 4, cerramos y hacemos 2 cadenas de separación.
Y ya vamos a hacer el último pétalo. Ahora, para finalizar, hacemos 2 cadenas y vamos al centro, el segundo punto, y ahí hacemos un punto deslizado. Esa es la forma como yo he conseguido que me quede más bonito. Entonces nos aseguramos que tenemos 12 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cerramos con un punto para cortar ya este hilo y empezar con el azul. Como pueden ver, aquí está ya el centro de la margarita, están todos los pétalos y vamos ahora con la última parte, que es la parte azul. Para esta fase, que es el color azul, vamos a estar tejiendo solamente en los huequitos. En cada huequito vamos a estar tejiendo grupos de 3 puntos altos. Y cuando lleguemos a la parte de las esquinas les explico. Empezamos con un nudito y vamos a, por el primer hueco, vamos a subir con 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto. Luego vamos a hacer 2 puntos altos más. Tenemos nuestro primer grupo. Ahora vamos al siguiente sin ningún punto, solamente agarramos hilo y entramos por el huequito y hacemos nuestro siguiente grupo de 3 puntos altos. Vamos al siguiente y en este vamos a hacer una esquina, porque cada lado va a estar conformado de 2 grupos de 3 puntos altos entre 2 esquinas. Entonces aquí vamos con la primera esquina, serían 3 puntos altos, dos cadenas y 3 puntos altos más en el mismo huequito. Eso hace que se nos forme la esquina. Y aquí ya tenemos nuestra primera esquina y ahora vamos al siguiente lado, que son de nuevo 2 grupos de 3 puntos altos. Ahora vamos a la siguiente esquina, hacemos el mismo proceso. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí está nuestra segunda esquina y ahora vamos con nuestra última esquina. Y ahora, para cerrar esta vuelta, nos vamos a la tercera cadena del primer punto y salimos con un punto deslizado. Y ya aquí tenemos nuestro cuadrito estamos listos para comenzar la última vuelta. Para esta última vuelta vamos a hacer un punto en cada punto
excepto cuando lleguemos a las esquinas, que ya les voy a explicar. Y para empezar subimos con 3 puntos altos, digo con 3 cadenas, y vamos a hacer puntos altos. Este es nuestro primero. En total vamos a tener que tener 16 puntos altos por cada lado para que el cuadrado sea perfecto. Entonces llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí llevamos 9. Y para la esquina vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en este huequito. Entonces vamos con 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo hueco de la esquina. Ahora, estos 2 puntos altos después de las 2 cadenas son parte de este lado. En total aquí, cuando lleguemos y hagamos las 2 de este lado de aquí, vamos a tener 16. Ahorita llevamos 2. Tenemos que estar seguros que no nos omitamos este punto que está aquí. Este tiene que coserse, hacerse el punto ahí, no olvidarlo. Ahí llevamos 3, 4 y 14. Pero aquí tenemos que hacer 2 que son de este lado antes de las 2 cadenas. Entonces hacemos los 2 primeros, que sería 15 y 16. Eso sería el total de nuestro lado aquí. Ahora hacemos las 2 cadenas de separación y 2 puntos más en el mismo huequito, pero estos 2 ya son parte de del siguiente lado del cuadrito. Entonces tenemos 2 aquí. Y como les dije, no podemos olvidarnos de tejer este que está aquí. Y se repite lo mismo. Siempre tenemos que tener 16, excepto en la primera vuelta. Cuando lleguemos allá les voy a contar cómo ahí se completan los 16, porque como empezamos no en la esquina. Ahora vamos con la última esquina. De nuevo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos son parte de esta que llevamos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, porque son estos 2 que tenemos aquí y nos falta tejer estos 3 puntos. Eso completa los 16 puntos altos de este lado. Y este es nuestro último punto. Para cerrar la vuelta y el cuadrito, entramos por la tercera cadena y hacemos punto deslizado. Y luego hacemos un solo punto para poder asegurar. Y cortamos. Como pueden ver, ya aquí está nuestro cuadrito. De estos tengo que hacer 108 para poder completar la cobija que quiero hacer. Ahora les voy a enseñar cómo unir los cuadritos. Para unirlos vamos a poner el lado derecho con el lado derecho y vamos a tejer por el lado izquierdo. Vamos a agarrar, empezar en las esquinitas donde está el hueco. Ahí vamos a poner la aguja y vamos a hacer un nudito para poder comenzar nuestro tejido. Lo pasamos por el medio y hacemos un punto. Ahora, para tejer esto vamos a irnos por estos 2 puntos de atrás. Siempre vamos a tejer por estos 2 de atrás y vamos a estar tejiendo
por la parte de atrás de 2 puntos en cada lado. Entonces lo que vamos a hacer es empezamos con el primer, estos dos que están aquí atrás, y vamos a buscar el equivalente, los dos de atrás del otro cuadrito, pero el equivalente, que serían estos dos que están aquí en nuestro primer punto. Vamos a asegurarnos de que sea así el primer punto para que no se nos descuadre, y cerramos. Luego vamos al siguiente, agarramos los dos de adelante, los dos de atrás, sacamos hilo y cerramos. Y así vamos a estar haciéndolo por todos los 16 puntos. Recuerden que estos son unos cuadrados de 16 puntos por cada lado. Sacamos, cerramos. Y aquí ya este es el último punto de este lado y también el último punto del otro lado. Cerramos y al final entonces vamos a hacer lo mismo en el huequito. Ahí metemos, sacamos hilo y hacemos un puntico. Y cuando lo volteamos, miren cómo queda de bonito, queda parejito. Entonces para el siguiente grupo, lo que pueden hacer o lo que se debe hacer es, volvemos a poner estos están, como les dije, derecho con derecho aquí y revés con revés. Y para seguir uniendo vamos a hacer exactamente lo mismo. Agarran por la primera esquina de acá y con vamos a meter por aquí, sacamos y sacamos un puntito apretadito, y volvemos a hacer el mismo proceso y ya nos quedan unidos. Cuando unes el otro lado queda muy bonito porque se ve como un diseño de un cuadrito aquí y me gusta mucho. Y así quedó nuestra cobijita de margaritas, suave, tierna y hecha con mucho amor. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y compártelo con quien esté esperando un bebé, porque tejer es regalar amor. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao.